Circuitos multiplicadores de tensión. Un multiplicador de tensión es un circuito eléctrico que convierte tensión desde una fuente de corriente alterna a otra de corriente continua de mayor voltaje o tensión, mediante etapas de diodos y capacitores. Dobladores de tensión, también conocidos como duplicadores de tensión. Los duplicadores o dobladores de tensión producen el doble de la tensión en corriente continua de la que podría producir un rectificador común. Produce el doble de la tensión en corriente continua de la que podía producir un rectificador común. Existen básicamente dos topologías. A, duplicador de media onda y duplicador de onda completa. Dobladores de media onda. La frecuencia de la tensión de rizado o ripple es la misma que la de la tensión de entrada. O sea, si la tensión de entrada B sub 1, recordemos que es una tensión de alterna, B sub 1, es de 50 Hz, es de esperarse que el ripple o el rizado a la salida también sea de 50 Hz. La ventaja del duplicador de tensión de media onda es que tiene una línea que es común a la entrada y a la salida. ¿Qué se entiende por línea? Bueno, una referencia de la entrada de la fuente de alimentación, en este caso B sub 1, es la misma que a la salida del punto negativo del duplicador. Esto puede resultar importante en determinados circuitos donde no se puede aislar la polaridad de la tensión de entrada de la de salida. La tensión de salida, que llamaremos B sub 0, en realidad es B sub O, que significa B sub out, B salida, es el doble de la tensión de entrada máxima. La tensión de salida es el doble de la tensión máxima de entrada. Recuerden que siempre trabajamos con tensiones de corriente alterna en la salida y se espera obtener corriente alterna en la entrada y se espera obtener corriente continua a la salida. Para analizar este circuito doblador de tensión de media onda, vamos a dividir en dos bloques este circuito. El bloque 1 estaría formado por el capacitor C1 y el diodo D2 conectado como se muestra en la figura. Y el segundo bloque estaría formado por el capacitor D1 y el diodo D1 y el capacitor C2. Vamos a hacer un análisis de qué ocurre en un circuito formado por la primera parte del bloque de análisis, o sea, C1 con D2. Para eso usamos uno de los simuladores, como en este caso el propuesto con el LiveWire, y vemos que en un circuito de corriente alterna alimentado con una tensión B sub 1 y un capacitor en serie, el capacitor C1, y este diodo en antiparalelo, se presenta una onda sinusoidal, como se puede ver en el oscilograma, en la parte inferior, y esa parte se ve que la onda no pasa a cero, o sea que es una onda sinusoidal, pero no alterna. Cuando completamos el circuito que estamos estudiando con la primera parte y la segunda, vemos que el resultado de la salida es una onda que sería bastante parecido a lo que se produce con un rectificador de media onda. Es decir, la onda de salida
tiene un ripple importante en este caso, pero depende del valor de los capacitores, que se muestra en el oscilograma con el color azul, que sería esta parte acá. La tensión de salida de un doblador de media onda de este estilo, recuerde que tensión de salida le vamos a llamar B sub O, es igual al doble de la tensión de entrada máxima. B sub O es el doble de la tensión máxima de entrada. Esto está hecho en el simulador LeadWire, que se le invita al alumno a que arme este circuito virtualmente y realice la evaluación. El doblador de media onda, veamos en forma gráfica cómo funciona. Imaginemos primeramente el ciclo negativo. Recuerde el alumno que en este curso usaremos fuentes de corriente continua, pilas, en posición invertida o no, para simular el ciclo o semiciclo de una corriente alterna. En este caso estamos ante el semiciclo de una corriente alterna, el semiciclo negativo. Entonces la fuente estaría en este sentido, para acá. Cuando ocurre eso, la única vía posible de corriente es partiendo de la fuente B sub 1 vía diodo D sub 2 al capacitor C1, que se carga como muestra la imagen. La fuente entonces en el semiciclo negativo cargaría el capacitor C1 tal cual se ilustra la figura. En cambio, en el ciclo positivo, ahí observe que B sub 1 tiene una polaridad invertida al caso anterior. Se produce la circulación de corriente vía C1, D1, C sub 2 y finalmente vuelve al circuito. Pero fíjense el siguiente detalle. C1 ya tiene la polaridad de la carga del semiciclo negativo anterior. Entonces, el nuevo semiciclo positivo, que en este caso sería el B sub 1 positivo, se le suma al que ya tenía el capacitor. Dicho de otra manera, a la tensión de salida se le suma lo que aporta la fuente en el semiciclo positivo más la carga que ya tenía C sub 1. Preste atención que D sub 2 está conectado en inversa, o sea que no permite circulación de corriente. De esta manera, este circuito formado por dos capacitores y dos diodos, tal cual se ilustra la conexión, permite obtener a la salida un sistema de doble tensión. Esto es, la tensión de salida será igual a la tensión que tenía por el ciclo negativo más la nueva tensión. Por lo tanto, la tensión de salida será el doble de la tensión máxima de entrada. En el esquema se muestra el primer bloque, el que está con línea de trazos rojo, en el simulador. Y se puede observar que coincide con lo que habíamos dicho en la presentación anterior. Finalmente, el bloque que está enmarcado con línea de trazo rojo, más el bloque que está marcado con línea de trazos azules, con los valores que se indican, y se puede ver cómo aparece la forma de onda a la salida de color azul, que estaría acá, que es el ripple que se ve a la salida de este tipo de doblador de media onda. Todo esto simulado con el LeadWire.
En esta parte se ve otra representación. Se le invita al alumno a que analice el circuito y vea los cambios que produce esta simulación. En los hilogramas se ve un crecimiento de la onda que llega al doble prácticamente de la tensión máxima de entrada. Entonces, un multiplicador de media onda se denomina a un circuito que produce una tensión de salida multiplicada por un valor. El doblador de tensión es un caso particular de un multiplicador por 2. Entonces, los circuitos multiplicadores pueden ser de media onda o de onda completa, como se dijo al inicio, pero también pueden ser multiplicadores por 2, por 3, por 4, etc., como se indica en el esquema de la parte inferior donde hay una cadena. Esto se utiliza mucho cuando se pretende obtener tensiones de muy alto valor. Por ejemplo, el caso de los tubos de rayos catódicos, análisis de sistemas de radioactividad, etcétera, se usan cadenas de capacitores y diodos para obtener tensiones bastante altas. Resumiendo, multiplicador de tensión es un circuito que multiplica por una constante la tensión de entrada de alterna, obteniendo una tensión de continua. El caso más común es cuando se multiplica por 2. En este caso se le denomina duplicador de tensiones. También un duplicador de tensión puede ser de onda completa. El doblador de onda completa, se ilustra en la figura, está formado por la fuente en realidad no es parte del circuito, pero sí sería la parte de análisis. B1, recuerde, siempre la entrada es corriente alterna o alterna. Al hablar alterna no necesariamente se refiere a sinusoidal, pero sí alterna, tiene que cambiar de polaridad en el tiempo. Observe que tiene un diodo D1, un capacitor C1, un diodo D2 y un capacitor C2. Los capacitores pueden ser electrolíticos o no, generalmente no son electrolíticos porque depende de la función, va cambiando la polaridad, pero si fueran electrolíticos deberá conectarse como se indica en la figura. En este caso es un doblador de tensión, o sea, un caso particular de multiplicador de tensiones, pero por 2, y la tensión de salida sigue siendo el doble de la tensión máxima de entrada. Analicemos el funcionamiento. Imaginemos el semiciclo positivo. Para el semiciclo positivo, la tensión de alterna entradas simularemos como una fuente de corriente continua ideal, en este caso denominado B1, y de la forma que está conectado se produce circulación de corriente desde el positivo de B1 vía D1, el diodo D1, cargando el capacitor C1 con la polaridad que se indica en el esquema. El circuito azul estaría indicando la corriente para el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, obsérvese que B1 está en forma invertida, conectado al revés de los que están en el semiciclo positivo. La circulación de corriente, que estaría indicado por la línea verde, empieza por el positivo del acumulador y el único lugar que puede cerrar el circuito es a través de D2, del diodo 2. Cuando hay circulación de corriente entre la línea formada por la línea verde más el trazo rojo, permite la carga del capacitor B1 con la tensión B1 el capacitor C2, pero para ese entonces el capacitor C1 ya tenía carga del ciclo positivo anterior. Entonces, a la salida se obtiene la suma de tensión del capacitor C1 cargado en el semiciclo positivo más lo que ahora carga el ciclo negativo. De modo que la tensión de salida
B sub 0 o B sub O de out es igual a la tensión B sub 1 máxima por C1 más la tensión BC1 máximo debido a C2. Este circuito está simulado en el doblador de onda completa en el LiveWire y ahí se observa en el oscilograma de la parte inferior cómo la tensión de entrada sinusoidal y la tensión de salida está bastante más arriba. Obsérvese que estamos trabajando con una fuente de 10 voltios de corriente alterna eficaz, o sea 14,14 voltios aproximadamente, el valor pico. Por lo tanto, la salida tendrá el doble, aproximadamente 28,28 voltios, lo cual se le invita al alumno a ensayar utilizando estos componentes en un circuito de simulador de LiveWire. Acá está otra ilustración de un doblador de onda completa, pero en este caso, en lugar de utilizar, y a los efectos didácticos, una fuente de alterna propia, se pensó en una fuente de corriente continua, V larga sub 1, que está conectado a una llave inversora. Esta llave inversora tiende a simular el cambio de polaridad de la corriente. Como es una corriente continua, es de esperarse que la tensión sea rectangular o cuadrada. ¿A qué se apunta con esto? Si se observa en el oscilograma adjunto, verá en líneas rojas la tensión de entrada, depende de la posición de la llave, que trabajando en el circuito de LiveWire se puede hacer que se cambie la polaridad, por ejemplo, utilizando una letra, por ejemplo la letra Z del teclado, y cambia la polaridad. Y cada vez que cambia la polaridad se puede observar que hay un pico que carga y descarga el capacitor. ¿Para qué viene este circuito? Para demostrar que es posible partir de una fuente de una fuente continua, luego ondular esa fuente continua y multiplicar la tensión, que es mucho más sencillo que directamente convertir la continua en una alterna de alta tensión. También se le invita al alumno a que construya este circuito y analice el funcionamiento. Puede observar que la carga está formada por BR2, BR1, que es un reóstato, un resistor variable, donde está en paralelo el voltímetro. Entonces, en el oscilograma se ve los picos y la tensión en azul, que sería lo que, si es una frecuencia bastante elevada, forma el ripple continuo de la tensión. Borremos esto acá y continuamos. Finalmente tenemos un circuito doblador o duplicador y un multiplicador. Y eso es todo por hoy. Gracias.